arte de la sanción administrativa. Piensen un segundo en el título. Es un título que está mezclando dos cosas: arte y sanción. ¿En qué pensamos cuando se nos menciona la palabra arte? El arte es una creación estética, es una apreciación de belleza que impacta nuestros sentidos. El arte nos eleva, nos motiva, nos lleva a grandes realizaciones, a un estado espiritual de satisfacción. Eso es el arte. En cambio, la sanción administrativa o cualquier tipo de sanción es un mal, es sufrir algo, sufrir un daño. Eduardo García Enterría, uno de los administrativistas más famosos, define a la sanción administrativa como el mal que el Estado inflige al particular. El Estado nos hace esto, el Estado nos traslada, nos transmite un mal a través de la sanción administrativa. Y entonces, ¿cómo conjugamos arte con mal? ¿Cómo conjugamos arte con daño? La única posibilidad de hacer que esto funcione es con justicia, con esta acción de justicia. La sanción administrativa debe ser expresión de justicia, de actuación justa por parte del Estado, que le traslada un mal a un particular porque efectivamente se lo merece y lo hace de la manera apropiada, al punto que al particular no le queda más que recibir la sanción y decir algo que es muy frecuente: lo justo, varón. Es una replana, es una jerga que utilizan los delincuentes de manera frecuente cuando caen presos, porque entienden que es lo que le corresponde a lo que han hecho. Si la sanción administrativa entra en la dinámica del arte, entonces quien recibe una sanción administrativa debe estar en condiciones de decir: es lo justo, es lo que toca. Sin embargo, esta no es la realidad. ¿Qué pasa en la realidad? ¿Qué ocurre en la realidad? ¿Qué sensación tiene la gente frente a la sanción administrativa? ¿Qué sensación tiene el ciudadano frente a la acción punitiva del Estado? El ciudadano, por ejemplo, se encuentra con cosas como esta: una moderna autopista, modernos automóviles y una norma que dice la velocidad no puede ser más de 20 kilómetros por hora. La pregunta es: ¿qué descerebrado puso esa norma? En una autopista con vehículos de tecnología del siglo XXI que pueden acelerar y frenar rápidamente. ¿A quién se le ocurrió, a qué descerebrado se le ocurrió poner una regla de 20 kilómetros por hora? Esta es una norma que provoca ser incumplida. Esta es una norma que provoca decir: es tan mala que no vale la pena cumplirla. Y eso es lo que muchos ciudadanos sienten cuando el Estado regula, cuando el Estado genera normas sin sentido, sin razonabilidad mínima. ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando hay normas contradictorias? Cuando el Estado nos dice por la derecha y a la vez por la izquierda. Cuando el Estado nos dice detente y a la vez nos dice siga. Cuando el Estado nos orienta y nos induce a error. Ese tipo de comportamientos lo único que trasladan es frustración para el ciudadano, que no sabe cuál es la legitimidad de la regla. E imaginen ustedes si además esa regla va a ser la regla de sanción. Esa regla va a ser la regla a través de la cual, o respecto de la cual, un incumplimiento va a merecer una sanción. Es terrible, es desconcertante. Ahora, pero hay factores contributivos también. Estoy seguro que ustedes han visto que hay algunas calles donde se dice que la vía está sujeta a fiscalización electrónica de velocidad. Hay calles donde se dice la vía está sujeta a fiscalización electrónica. Y hay otras donde no hay
indicación de que la fiscalización electrónica existe. ¿Cómo nos comportamos cuando hay fiscalización electrónica? ¿Cómo nos comportamos cuando no hay fiscalización electrónica? La respuesta es evidente. Donde hay fiscalización electrónica, cumplimos la norma. Y donde no hay fiscalización electrónica, ¿qué hacemos? Nos olvidamos de la norma, no nos importa la regla de velocidad, porque finalmente nadie se va a dar cuenta. Aquí hay dos comportamientos muy peligrosos. Primero, el Estado tiene que avisar dónde va a aplicar fiscalización electrónica. ¿Por qué? Porque el Estado nunca actúa de manera agazapada. El Estado nunca se esconde para que no lo vean y salir intempestivamente y sorprender a alguien. Ese no es el comportamiento del Estado. El Estado es transparente, por eso dice hay fiscalización. Pero el ciudadano muchas veces entiende que el Estado es un tonto. Porque miren, qué tonto, ¿no? Me dice dónde hay fiscalización. Ah, facilito. Donde hay fiscalización, cumplo la velocidad. Donde no hay, en realidad el Estado me está diciendo, lee, el que no participa correctamente de esto, lee, aquí puedo conducir a la velocidad que quiera. Miren qué peligrosos comportamientos cuando no responden a la verdadera orientación. Si el ciudadano tuviera claro que el Estado está para darle seguridad y tranquilidad, entendería que aquí hay control y tiene que cumplir la regla. Y aquí no hay control, pero también tiene que cumplir la regla. Porque la regla está para que la cumplamos todos. ¿Qué pasa cuando el Estado fiscaliza, por ejemplo, algo tan interesante como el control de velocidad, con unos instrumentos que yo no sé si miden realmente la velocidad o no? ¿Cómo el Estado me dice, usted ha excedido el límite de velocidad? ¿Cómo le creo? Acá está el instrumento, mire, el instrumento dice que usted ha excedido el límite de velocidad. Pero ese instrumento, ¿será un instrumento de medición apropiado? ¿Será un instrumento de medición creíble? ¿Será un instrumento de medición en el que pueda confiar? Si yo no confío en el Estado y en su instrumento de medición, otra vez mi aproximación a la sanción será una aproximación de desconfianza, de descrédito, de deslegitimidad. ¿Y qué ocurre si además el sistema de colocación de sanciones está corroído por la corrupción? ¿Qué ocurre si además yo sé que el que infringió la norma puede salvarse de las consecuencias de ese comportamiento entregándole un dinero al responsable de colocar la infracción o de perseguir la conducta impropia? La corrupción destroza la actividad del Estado y destruye cualquier asomo de legitimidad. Por eso es tan corrosiva. Cuando los sistemas son corruptos, la legitimidad se resiente, la legitimidad se pierde. Ahora, hay algunas formas de corrupción más peligrosas todavía. Por ejemplo, esta de aquí. Miren ustedes, el infractor, el vehículo, paga la multa, pero no la paga al policía, sino que agarra y la paga a la institución que está con su banderita. ¿Y la institución qué hace? De ese pago que recibe, una parte se le entrega al policía como su remuneración. ¿Les suena familiar? Hace unos meses descubrimos todos, por ejemplo, que en las famosas fotopapeletas que los policías colocaban, las personas iban y pagaban la multa, y de esa multa se entregaba un porcentaje al policía como parte complementaria de su sueldo. ¿Qué dijimos en ese momento? Escándalo. No es posible que el colocador de la multa tenga un incentivo tan fuerte de colocar una multa porque parte de lo que recibe porque parte de la multa que coloca será su sueldo a fin de mes.
Dijimos, ¿eso es posible? Dijimos no, porque entonces él tiene un incentivo perverso para colocar multas. Inclusive el movimiento ciudadano, el rechazo ciudadano, trajo como consecuencia que se suspendiera la colocación de fotopapeletas. Esto hace unos mesecitos, ¿se acuerdan? Bueno, yo pregunto, ¿qué diferencia hay en esto cuando, por ejemplo, Indecopi, OEFA, Sunafil y una serie de otros organismos reguladores financian su funcionamiento y el sueldo de sus funcionarios con las multas que cobran? ¿Puedo yo, frente a una sanción impuesta por un organismo como Indecopi, decir, oiga, esta sanción es legítima? ¿Esta sanción cumple con legitimidad social? Cuando sé que cuando sé que toda la multa que me cobren será destinada a los sueldos de los funcionarios, a la construcción de los locales, a las compras de computadoras. Eso es inaceptable. Muestra una debilidad institucional enorme. Las entidades públicas que colocan sanciones no pueden vivir de las sanciones que colocan, porque si no, están vulnerando el principio de imparcialidad y se están colocando en el mismo nivel que el policía que participa de la multa que deriva de una fotopapeleta que él coloca en la calle. En nuestro sistema administrativo, lamentablemente, esto es frecuente, esto existe a cada momento. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que levantar nuestra voz y decir, esto no puede continuar. Las instituciones de sanción no pueden sancionar sobre la base de recaudar multas para su presupuesto propio. En el mundo del derecho administrativo sancionador hay unas preguntas que el Estado y el ciudadano deben responder siempre cuando están frente a una sanción. Esto es como una especie de test de interrogación. El día que recibas tú o tu cliente una sanción administrativa, lo primero que tienes que hacer es preguntarte, formularte 4 preguntas y buscar la respuesta. Primera pregunta: ¿quién te sanciona? ¿Quién es el que te sanciona? ¿Cómo se llama? ¿A qué dependencia pública pertenece? ¿Qué tipo de competencia tiene asignada? ¿La ley le ha dicho que puede sancionarme o no? Muchas personas reciben la sanción y lo primero en lo que se preocupan es en saber la causa de la sanción. No, señor. Lo primero que uno tiene que mirar cuando recibe una sanción es quién me sanciona y qué legitimidad tiene ese para sancionarme. Si llegáramos hoy día a casa y nos encontráramos a papá, mamá desesperado que nos diga, mientras tú estabas en el Congreso, he recibido una resolución que dice que debo en 24 horas entregar 500 soles por una deuda tributaria, un no pago de impuestos el año pasado, y que debo entregar ese impuesto no pagado al comisario del distrito porque él es el recaudador de esta deuda, ustedes van a llegar a casa y se van a reír y le van a decir a papá o mamá, tranquilo, tranquilo Bobby, tranquilo. El comisario del distrito no es la persona competente para exigirme el pago de una obligación tributaria. ¿Importa si son 500 soles? ¿Importa cuál es el argumento por el cual dice que debo? ¿Importa las horas que me está conminando para cumplir con la obligación? ¿Importa? En realidad no importa. ¿Qué cosa es lo que importa primero? Lo que importa primero es saber quién es, saber por qué competencia tiene, qué atribución legal tiene para exigirme el pago de una obligación tributaria. A esto se le llama potestad sancionadora.
La autoridad que pretenda sancionarme tiene que tener potestad sancionadora y tiene que tener competencia para hacerlo. Tiene que ser la autoridad competente para hacerlo. La segunda pregunta es una pregunta clave. ¿Cuál es la conducta prohibida? Mismo ejemplo, imagínense que llegan a su casa hoy día en la noche y reciben una resolución de multa colocada por el Ministerio del Interior. Y el multado ahora eres tú. ¿Y de qué se te acusa? ¿Qué regla has infringido? La multa dice, la resolución que has recibido, por estar como asistente en el primer Congreso de Derecho Administrativo en Chiclayo. ¿Y cuánto es la multa? 5.000 soles. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué pensarías? Oiga, ¿por qué no me avisaron? Porque si me hubieran dicho, no me siento, pues me quedo afuera, me voy a otro lugar, de repente escucho alguna cosa más interesante. ¿Me explico? Yo no puedo descubrir el comportamiento prohibido por el cual voy a ser sancionado sin antes conocerlo. Porque si eso ocurre, corro el riesgo de realizar el comportamiento prohibido. Por eso es tan importante saber cuál es la conducta prohibida, porque la acción prohibida es una acción consciente y solo puede ser consciente si se le conoce antes. Aquí están los principios de tipificación, aquí están los principios de taxatividad, aquí están los principios de prohibición previa. Todos los tecnicismos legales que usamos en esta materia y que yo no quiero tocar esta tarde con ustedes. Simplemente quiero poner en evidencia que no puedo ser sancionado descubriendo el motivo de la prohibición en el momento de la sanción. Para que la sanción sea legítima, la conducta prohibida debe ser lo suficientemente clara, debe estar difundida de manera previa y tener una descripción clara del comportamiento infractor. ¿Cuál es la conducta previa? Segunda pregunta de oro. Tercera pregunta. ¿Cuál es la sanción? ¿El que me va a sancionar puede colocar la sanción que se le antoje? Eso sería bien peligroso, ¿no? Porque imaginen ustedes que efectivamente hubiera sido una conducta prohibida venir al evento y que ustedes lo hubieran sabido y hubieran venido al evento pese a todo, y entonces el Ministerio del Interior dice, tengo que sancionarlos. ¿Qué sanción les voy a poner? Imagínense que venga un instructor militar y diga, bueno, todos van a hacer planchas, 5.000 planchas cada uno, o latigazos en la espalda para los que se portaron mal. ¿Puede una sanción administrativa ser lo que se le ocurra al agente sancionador? De ninguna manera. La sanción administrativa tiene que estar previamente establecida. Y el colocador de la sanción únicamente podrá colocar aquellas sanciones que hayan sido previamente definidas. Vuelvo a decir, el acto infractor es un acto consciente. La persona tiene que ser consciente del mal que va a recibir como consecuencia de su acción. Incluso al punto de que pueda estimar el daño que va a sufrir con ese comportamiento. Por eso es tan importante saber cuál es la sanción y tener claro el comportamiento de sanción que va a corresponder cuando eso finalmente ocurra. Ahora, en nuestros ordenamientos jurídicos peruanos hay unos marcos de sanción totalmente arbitrarios. Se dice, por ejemplo, y los llamo a la preocupación y al escándalo. Se dice, por ejemplo, tomo protección al consumidor, que es un tema tan cercano. La autoridad podrá colocar multas que van desde una amonestación hasta 300 unidades impositivas tributarias. 300 unidades impositivas tributarias son más o menos $400.000. En otras palabras, el marco sancionador dice,
la autoridad me podrá poner desde una amonestación, que es una llamada de atención, hasta $400.000 de multa. ¿Se imaginan ustedes todo el rango que hay aquí? ¿No les parece que es un rango demasiado amplio? ¿No les parece que si me dicen que es entre 0 y 400, en realidad no me están diciendo nada? Lo que me están diciendo cuando la norma establece un rango tan amplio es: encomiéndate porque estás en manos de lo que la autoridad decida. Y precisamente eso es lo que no debe ocurrir. Y precisamente eso es lo que el principio de la pregunta trata de evitar. Tener claridad respecto de lo que es la sanción. Hace unas semanas estaba con un profesor español que había venido para un seminario y me contaba que ya el Tribunal Constitucional Español ha declarado inconstitucionales leyes de sanción que establecían esos marcos de amplitud sancionatoria tan grande, porque significan arbitrariedad por parte de la autoridad. Yo tengo que saber cuál es la sanción. Y la cuarta pregunta clave: ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo es que voy a ser conducido a una sanción? ¿Cuál es el procedimiento en el que voy a ser sancionado? ¿Qué recursos voy a tener? ¿Qué mecanismos de defensa voy a tener? ¿Qué pruebas voy a poder ofrecer? ¿Cuánto va a demorar este procedimiento? Aquí, por ejemplo, hay otra barbaridad y los llamo de nuevo al escándalo. Las leyes sancionadoras dicen que los procedimientos administrativos tienen un plazo de duración. ¿Y qué cosa hacen las autoridades administrativas? ¿Cumplen el plazo? Ni en sueños. Indecopi dice, por ejemplo, su norma, que sus plazos son 120 días y todavía hábiles, ¿no? Con 120 días hábiles estás hablando de 8 meses. Y sin embargo, un procedimiento sancionador puede demorar año y medio. ¿Puede la autoridad administrativa incumplir la ley? ¿Puede la autoridad administrativa sancionar después de que venció el plazo de los 120 días que la ley le ha dado para sancionar? En el Perú, sí. ¿Por qué? Porque en el Perú no se respeta la legalidad del procedimiento. Si esto ocurriera en España, por ejemplo, operaría una institución que se llama la caducidad del procedimiento sancionador. ¿Qué cosa dice esa institución? Dice, si la autoridad tiene 120 días y no te sanciona dentro de los 120 días, el procedimiento caduca, es decir, desaparece. La autoridad ya no puede válidamente sancionarte. Y es como si nunca hubiera existido. ¿Puede iniciar otro procedimiento la autoridad? Sí. Pero este tiempo que ya pasó puede haber determinado que la infracción haya prescrito. Y si la infracción prescribió, la autoridad administrativa ya no puede sancionar. Miren qué importante. Esto no está en una norma, esto es un principio. Debiéramos, los invoco, los convoco, apostemos, hagámosle saber a la administración pública que lo que manda es la caducidad de los procedimientos después de que plazan los 120 días o los 130 o los 30 que la ley le haya señalado para sancionar. Qué curioso, ¿no? La autoridad administrativa me sanciona a mí por incumplir la ley. Y cuando ella incumple el plazo de la ley, no pasa nada. Y encima, además, la sanción es para el sueldo de sus funcionarios. Arbitrariedad total. Arbitrariedad que no se puede permitir. ¿Dónde están estas respuestas? Porque aquí hemos hablado de preguntas. ¿Dónde están las respuestas a estas preguntas? ¿Dónde tengo yo que encontrar las respuestas a estas preguntas? Miren que hasta ahora no he mencionado dónde están las respuestas a las preguntas. He dicho, esas preguntas tienen que estar. Esas condiciones tienen que poder verse, tienen que poder conocerse. ¿Dónde están esas respuestas? ¿Dónde está la legitimidad del instrumento legal requerido para estas respuestas?
Sin más preámbulos, la respuesta a todas estas interrogantes, el lugar donde jerárquicamente tenemos que encontrar esas respuestas, es en la ley. La ley es clave para esto, por una cuestión absolutamente simple. Nosotros, los ciudadanos, nos regimos por un principio. Un principio gobierna nuestra actuación. En un Estado de Derecho, ese principio es el principio de libertad. ¿Qué cosa dice ese principio? Ese principio dice algo muy simple. Lo que no está prohibido, ¿cómo está? No los escucho. Lo que no está prohibido está permitido. Yo soy un ciudadano y por lo tanto soy un ciudadano libre. ¿Qué puedo hacer? Todo lo que me dé la gana, salvo que esté prohibido. ¿Y cuál es la única norma con capacidad para restringir mi libertad? ¿Cuál es la única norma con legitimidad para restringir mi libertad? Para decirme que determinados comportamientos no se pueden hacer y que si los hago voy a recibir una sanción, que además va a ser tal sanción y me la va a colocar tal autoridad administrativa en tal procedimiento administrativo. ¿Quién puede hacer eso? La ley. La ley. Y los abogados, los estudiantes de derecho, la administración pública, los ciudadanos en general, tenemos que ser cultores de la ley. Tenemos que privilegiar la ley, porque es la ley el único instrumento con jerarquía legal capaz de limitar nuestra libertad. Ahora, como ustedes saben, en un Estado como el nuestro, la ley puede tener distintas formas. La ley puede ser, por ejemplo, una ley del Congreso. La ley puede ser un decreto ley. La ley puede ser un decreto legislativo. La ley puede ser una ordenanza regional. La ley puede ser una ordenanza municipal. Son distintos tipos de leyes. E incluso dentro de las propias leyes que emanan del Congreso de la República, podemos tener una variedad muy grande, desde leyes ordinarias, leyes con nombre propio, leyes orgánicas, el reglamento del Congreso, que es una ley tramposa porque es una ley y se llama reglamento. En fin, todo ese universo legal es el que puede responder a las preguntas que nos hemos planteado en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Porque la ley va a señalar la atribución de la potestad sancionadora. La ley va a tipificar las conductas prohibidas. Y aquí hay una discusión terrible en el Perú. ¿Cuál es esa discusión? La discusión es una debilidad que tiene el artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ese artículo fue redactado por una comisión de profesores que trabajó el proyecto y que luego ese proyecto se convirtió en ley. Si ustedes buscan el inciso correspondiente a tipificación, es un texto bien peculiar, porque empieza diciendo, y recito casi de memoria, solo por ley se pueden tipificar prohibidas. E inmediatamente, punto seguido, dice, el reglamento podrá esclarecer alguna tipificación, pero no crear tipificaciones por analogía o generar tipificaciones por extensión. El reglamento, utilizado correctamente como un complemento de la ley, el reglamento no puede crear una prohibición que la ley no ha creado. Y esto es bien importante. En el Perú, lamentablemente, pensamos que el reglamento puede hacer lo que le da la gana con la ley. Los empresarios, cuando pierden en el Congreso, cuando el Congreso saca una ley que no les gusta, ¿qué cosa dicen? Ya, bueno, perdimos la batalla en el Parlamento, pero no se preocupen, con el reglamento la ganamos. El típico ejemplo es la famosa ley de alimentación saludable. ¿Se acuerdan ustedes esta ley por la que discutimos tanto?
que muchos defendimos porque era una ley que nos hacía recordar que los niños no pueden ser sometidos ni inducidos al consumo de productos chatarra. Por dos razones: porque son niños, no tienen formado todavía su criterio, y segundo, porque está comprobado que la comida chatarra es el mal del siglo XXI. La gente está sufriendo de obesidad, la gente está sufriendo de hipertensión, la gente está sufriendo de colesterol alto, la gente se termina muriendo por ataques cardíacos y demás. ¿Qué decían los empresarios de venta de alimentos? No, ni hablar, una ley de ese tipo es prohibición, una ley de ese tipo atenta contra la libertad, una ley de ese tipo atenta contra los negocios. Y claro, porque el negocio está antes que la salud. Al empresario no le importa la salud de nadie, al empresario lo que le importa es obtener riqueza. Al mal empresario, no digo que todos, aunque se parecen, pero en fin. Bueno, esa ley el Congreso la aprobó. ¿Qué dijeron los empresarios? No se preocupen, con el reglamento la mediatizamos. Y efectivamente, hoy día esa es una ley que no está vigente. ¿Y por qué no está vigente? Porque la propia ley dijo: yo no voy a entrar en vigencia hasta que no se apruebe el reglamento. ¿Y qué cosa han hecho los empresarios interesados desde hace más de un año? Han evitado que el reglamento salga. Y difícilmente saldrá el reglamento. En algún momento dijeron: saquemos un reglamento que diga todo lo contrario de lo que dice la ley. Eso solo es posible en la cabeza distorsionada de un empresario, porque los reglamentos no pueden ir más allá de lo que la ley dice. Entonces, volvemos al artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Primera entrada: solo por ley se tipifica. Segunda entrada: el reglamento puede complementar a la ley, pero no crear supuestos de tipificación que la ley no haya previsto. Hasta ahí, un artículo de campeonato, un artículo que uno lo lee y se emociona, un artículo que uno dice: los que han escrito esto son unos valientes. Pero inmediatamente esos valientes arrugan y le ponen una coma y dicen: salvo que la ley remita la tipificación al reglamento. En otras palabras, la ley se despoja de esta potestad sancionadora y se la entrega al reglamento. Terrible, ¿verdad? Los ingleses en el siglo XVII decían lo siguiente, ojo, son ingleses del siglo XVII, decían: una ley puede hacer cualquier cosa, menos transformar un hombre en mujer. Claro, eran los ingleses del siglo XVII, ¿no? Hoy día ya ese aforismo estaría en duda. Pero miren la lógica del inglés del siglo XVII. La ley puede hacer cualquier cosa. La pregunta es: ¿la ley puede válidamente despojarse de su carácter normativo y cedérselo para que sea el reglamento el que tipifique? La Ley del Procedimiento Administrativo General vigente en el Perú dice eso. La pregunta es: ¿eso es válido? ¿Eso es constitucional? ¿No se está rompiendo el concepto de reserva de ley, que es un concepto que dice que hay cosas que solo puede hacer la ley? La respuesta, desde mi punto de vista, es evidente. La Ley del Procedimiento Administrativo General es inconstitucional en cuanto cede al reglamento la posibilidad de tipificar. Y por eso las autoridades administrativas no debieran aplicar esa Ley del Procedimiento Administrativo. Debieran siempre voltearse al legislador para que sea el legislador el que cree las conductas prohibidas. Lamentablemente en el Perú, las autoridades administrativas, en vez de tener una actitud principista frente a esto, cuando se han encontrado con las leyes que le dan esta facultad, adivinen qué han hecho. Pues las han usado, y las han usado intensamente. Una de las instituciones que más ha utilizado esta acción es la OEFA. El directorio de la OEFA, es decir, un grupo de funcionarios públicos
nombrados por el presidente de la República, se han creído legisladores y a través de directivas han prohibido una serie de conductas, han establecido unos montos de sanciones y han regulado unos procedimientos, todo a través de reglamentos administrativos. Como ya se imaginarán, los sancionados por ese tipo de comportamiento, ¿qué creen que han dicho? ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Qué justo! O por el contrario, han dicho, esto es ilegal, esto es injusto, esto es abusivo, esto es exorbitante, esto es desproporcionado. No es posible que el propio que se está regulando una condición desproporcionada sea el que termine aplicando la sanción. Eso es arbitrariedad y no cabe en un Estado de Derecho. La ley tiene que describir las sanciones y la ley tiene que describir los procedimientos. Esto, mis queridos amigos, es el principio de legalidad sancionadora. Ese principio central que nos va a decir que solo debe ser sancionado aquel que incurra en un comportamiento previamente prohibido como tal por una ley, en la que además se identifique quién es la autoridad que va a sancionar, cuál es la sanción que se va a poner y cuál es el procedimiento que va a corresponder a esta situación. ¿Qué pasa cuando se abusa del poder? ¿Qué pasa cuando las entidades abusan del poder? ¿Qué pasa cuando las entidades usan los recursos públicos como si fueran propios? Hace unos años estaba yo en Chimbote, en Pueblo Nuevo, y en una de las calles me encontré un hermoso panel luminoso que hacía propaganda y decía simplemente OEFA. El nombre de la entidad y su dirección. Como si, por ejemplo, yo hiciera propaganda de Alto Mayo, o como, por ejemplo, si hiciera propaganda de Tractocamiones, dos marcas chiclayanas que me acuerdo en este momento. Una empresa privada puede hacer publicidad de su marca. Una empresa pública, una entidad pública puede hacer publicidad de su marca. Puede gastar recursos del Estado para poner un letrerito muy vistoso que diga, luminoso además, que diga OEFA, o que diga Indecopi, o que diga Sunafil. Las entidades públicas no pueden usar los dineros del Estado como si fueran propios. Las entidades públicas no pueden hacer publicidad de sus marcas. Las entidades públicas sí pueden hacer campañas, por ejemplo, una campaña educativa de protección al consumidor, una campaña educativa de conservación medioambiental. Y en esa campaña decir quién la hace, OEFA, Indecopi, eso es otra cosa. Pero es bien distinto hacer publicidad de la marca, solo de la marca. Esto es vanidad de funcionarios públicos. Es como si mañana me llegara mi nombramiento y me dijeran, oiga, señor Rojas Leo, lo han nombrado director del Colegio Fiscal 102132. Entonces yo dijera, no, pues pero yo soy Rojas Leo, o sea, la gente tiene que saber que soy de director del 102132 y empieza a hacer propaganda. Colegio 102132, Colegio 102132, para que todo el mundo sepa que es un colegio importante porque me nombraron a mí. Absurdo total. Absurdo total, arbitrariedad total. Bueno, cuando esos absurdos se hacen, cuando esas arbitrariedades ocurren, ¿cuál es el resultado? Esta es una caricatura de Carlín, el caricaturista de la República. Yo no empiezo el día sin ver la carlincatura de Carlín. Es un hombre muy agudo, con una visión muy aguda de la realidad. ¿Y a qué les recuerda la caricatura? ¿Qué momento les recuerda la caricatura? La caricatura les tiene que recordar el famoso paquetazo ambiental,
que se dio por un decreto legislativo antes de que se fuera el ministro Castilla. ¿Y qué cosa decía el famoso paquetazo ambiental? OEFA no podrá poner sanciones en 3 años. Y cuando empiece a poner, solo va a poder poner el 20% de la multa, ya no el 100%. En otras palabras, la reacción es peor que la enfermedad, porque se maniata a las entidades públicas. Por mal comportamiento, por uso ilegítimo del poder, terminan maniatadas y ridiculizadas, ahí amarradas. Ahí está OEFA, ahí está SENASA, y el ministro al último diciendo vamos a ganar el partido cuando no tiene ni manos para moverse y tapar el tiro del ministro. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Gana clarísimamente el empresariado. ¿Quién pierde? La población. Porque los valores que estas instituciones protegen son valores muy excelsos de bienestar común de todos los que estamos viviendo en sociedad. Entonces, no nos conviene que las instituciones no tengan legitimidad, porque cuando ellas pierden capacidad de actuación, perdemos todos. Pero a su vez, cuando ellas actúan arbitrariamente, también perdemos todos, porque se pierde legitimidad. Y ante la pérdida de legitimidad estamos ante injusticia, arbitrariedad y abuso. Todo procedimiento sancionador tiene que tener unas garantías elementales. La primera de ellas es la imputación de cargos. En un procedimiento sancionador tiene que haber imputación de cargos. ¿Qué cosa es la imputación de cargos? Es la acusación. El acusado tiene que saber de qué se le acusa. Lo que digo parece evidente, porque si no sé de qué me acusas, ¿de qué me defiendo? El imputado tiene que saber de qué se le acusa. Parece una cosa muy simple, ¿no? Les voy a contar. En Indecopi no se imputaban cargos hasta el año 2000. Hasta el año 2000, Indecopi recibía una denuncia de alguien, agarraba la denuncia tal cual y la trasladaba al denunciado. Y entonces el denunciado leía la denuncia, entendía la denuncia como la leía y contestaba. Y cuando llegaban al final del procedimiento sancionador, Indecopi se daba cuenta que lo que había denunciado el denunciante no era lo que había contestado el denunciado. Todo el procedimiento se había tramitado sobre un tema y el tema en discusión era otro. Y claro, como le importaba un comino la legalidad, igual lo sancionaba. Igual sancionaba al inculpable, le decía, igual vas preso. A partir del año 2001, con los cambios que hubieron en Indecopi en esa época, de los que me tocó participar, se dijo con toda claridad, el procedimiento administrativo es sancionador. Entonces, si viene un denunciante y dice 500 cosas contra el denunciado, administrativamente en el Perú, la respuesta escolar, si tú te pasas la luz roja, te sancionan. Oye, pero importa que me haya pasado la luz roja porque estaba llevando a mi madre moribunda, porque había una ambulancia más atrás, porque en el cruce alguien me empujó y tuve que pasar la luz roja. No importa, te pasaste la luz roja, te sancionan. A eso se le llama criterio de sanción objetivo. ¿Realizaste la conducta? Te va la sanción. Y efectivamente, en el mundo administrativo se sancionaba objetivamente, pero se sancionaba objetivamente en la prehistoria del derecho administrativo. El derecho administrativo moderno hoy en el mundo
sanciona bajo el criterio contrario. ¿Cuál es ese criterio contrario? El criterio de culpabilidad. ¿Qué quiere decir el criterio de culpabilidad? ¿Hay una conducta reprochable al actor del comportamiento infractor? Si la conducta es reprochable, entonces se le sanciona. Pero si la conducta no es reprochable, no merece sanción. Porque él hizo todo lo que podía hacer y todo lo que se esperaba que hiciera para no cometer la infracción. Sin embargo, hay circunstancias en que la infracción se da. Principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad, además, importa que la administración investigue más. Importa que la administración desarrolle una labor de descubrir la culpabilidad de la gente. Para la administración es mucho más cómodo sancionar bajo criterio objetivo. Es mucho más fácil. Es mucho más sencillo sancionar bajo criterio de culpabilidad objetiva. El derecho dice, si las multas, si las sanciones que coloca son sanciones tan graves, no puedes sancionar objetivamente. Tienes que sancionar con culpa, cuando el agente haya incurrido en culpa. Si no, la sanción no es una sanción legítima. En el Perú, adivinen quién lo ha dicho. En el Perú lo ha dicho con todas sus letras el Tribunal Constitucional. Pero adivinen también, ¿las autoridades administrativas le hacen caso? No le hacen caso. Las autoridades administrativas siguen sancionando objetivamente. Indecopi, OEFA, Tribunal de la OCE, OCIPTEL, SUNAS, OCITRAN, todos sancionan objetivamente. Lo que dice el Tribunal Constitucional sobre este tema les importa un comino. Obviamente esto no contribuye a generar legitimidad y es otro de los tremendos problemas que tenemos en esta materia. Finalmente, el tema de la oficialidad de la prueba. ¿Quién tiene que probar en el procedimiento administrativo? ¿El administrado tiene que probar que es inocente o la administración tiene que probar que es culpable? Ay, Rojas Leo, no seas obvio. La administración tiene que probar que el sujeto es culpable. Bueno, eso no ocurre en el Perú. En el Perú, en el procedimiento administrativo sancionador, es frecuente, inclusive elaboran teorías y doctrinas de lo que llaman la funcionalidad de la prueba, para decir que el culpable tiene que probar su inocencia. En otras palabras, el culpable tiene que probar que no es culpable. Y todos sabemos desde primer siglo de derecho que es imposible la prueba negativa. En otras palabras, si estás en un procedimiento administrativo, ya sabes que te van a sancionar. Eso no puede ser, eso no construye legitimidad. Ahora, en todo esto que acabo de mencionar, y con esto voy a terminar, hay un tema sensible. Porque cuando hablamos de culpabilidad, cuando hemos hablado de culpabilidad, todos hemos pensado en la persona humana. Si entrara a este auditorio alguien que no es de derecho, diría, ese señor está diciendo una tautología, porque las personas solo son humanas. Claro, pero esa persona que entrara no estudia derecho. Nosotros los abogados hemos creado otro tipo de personas que no son humanas. Esas otras personas son las personas jurídicas. No somos creadores en el derecho, pero creadores así de ciencia ficción, ¿no? Bueno, estas personas jurídicas, ¿cómo tienen culpabilidad? Porque la culpabilidad de una persona natural hay que mirar sus actos, su conciencia, su voluntad. Y la culpabilidad de una persona jurídica, las personas jurídicas actúan a través de sus representantes. ¿Cómo miramos la culpabilidad en las personas jurídicas? ¿En los representantes o en la propia persona jurídica? Y entonces aquí el derecho administrativo tiene una construcción bien interesante. Esa construcción es lo que se conoce como la responsabilidad del vigilante. ¿Qué quiere decir esto de la responsabilidad del vigilante? Yo tengo como autoridad
que verificar que la persona jurídica cumplió con todas las condiciones requeridas para mitigar el riesgo de incurrir en una infracción. Si lo hizo, no puede ser responsable. Porque no habría nada que hubiera dejado de hacer. Hizo todo lo que le correspondía para mitigar el riesgo. Pongo un ejemplo y con esto termino. Además es un ejemplo muy sensible. Imaginen ustedes un bus de transporte interprovincial. O imaginen que yo soy el dueño de una empresa de transporte interprovincial de pasajeros. El bus que he puesto en la ruta es un bus de última generación que compré el día de ayer. ¿De acuerdo? El chofer que va a conducir el bus es un chofer certificado por el Estado. Tiene su brevete que dice que puede conducir ese vehículo. Ese chofer ha sido sometido a pruebas físicas y psicológicas periódicamente. Ese chofer tiene un récord de conductor impecable. Ese chofer conoce la ruta al dedillo porque circula por esa ruta con frecuencia. Ese chofer está absolutamente descansado. No tiene ninguna fatiga. Muy bien, se sube al bus y empieza la conducción de Lima a Chiclayo. Está conduciendo el vehículo y se acuerda la escena que ha vivido en la tarde de ese día. ¿Cuál es la escena que ha vivido en la tarde de ese día? Ha descubierto que su mujer lo engañaba. Y como consecuencia de esa gran frustración y ese gran dolor, toma el bus y decide suicidarse. Y entonces espera estar por el barranco más alto y ¡plum!, se tira para adentro. Y muere él y todos los que estaban en el bus. Pregunta: ¿hay infracción administrativa? ¿Tenemos que sancionar al empresario por eso que hizo el chofer? Indecopi, sin duda, lo sancionaría. Ojo, cuidado, ¿eh? Yo no estoy diciendo que esa acción del chofer no haya causado un daño, sí lo causó. Esos pasajeros que se accidentaron, murieron y demás en el bus, han sufrido un daño. Ese daño, ¿quién lo tiene que indemnizar? Ese daño, sin duda, lo tiene que indemnizar la empresa, la persona jurídica. Porque ese es el mecanismo que el derecho tiene para reparar el daño. Pero esto no tiene nada que ver con la sanción administrativa. Porque el comportamiento no ha sido un comportamiento negligente, ni falto de idoneidad, ni falto del cumplimiento de ninguna norma. La empresa hizo todo lo que tenía que hacer para que ese riesgo no se diera. Pero ese riesgo se dio por una situación imprevista de la persona humana. Muy bien, no hay sanción administrativa, sí reparación de daños. Mucho cuidado. Mucha gente confunde el tema de la reparación de daños con el tema de la sanción administrativa. Y terminan superponiéndose indebida e ilegítimamente. Si no trabajamos en la construcción de un derecho administrativo legítimo, esa referencia que les decía al empezar esta conversación de la justicia, del recibir un mal de parte del Estado, puede terminar siendo algo así, y obviamente eso no beneficia a nadie. Les agradezco mucho su paciencia y el que me hayan acompañado en esta conversación.